Bueno, yo me pregunto por qué 33, pueden haber 60, 100. No sería raro que en otros países hayan 100. Pero así como hay 33, pueden haber 20, 10, 1. Un solo impuesto. Esta es la idea central. Es que si es posible, y esto no es utópico, hay países en los cuales, Europa Oriental por ejemplo, en los cuales se ha implantado un solo impuesto, un impuesto único al consumo. Y eso se puede hacer. Es quienes piensan que sin SUNAT y sin impuestos colapsa el Estado, tienen razón. Es cierto, sin impuestos y sin SUNAT colapsa el Estado. Pero lo que se puede hacer es ubicar un solo impuesto que permita que el Estado, el gobierno, recaude lo que recauda ahora con 20, 30, 100 impuestos. Uno solo, que simplifique la actividad económica, que permita que el empresario no le dedique horas hombre a ver cuánto paga de impuestos y cómo hace para pagarlos. Es simplificar. Repito, no es necesario que acabemos con la SUNAT, ¿no es cierto? Y eso, lo que se puede hacer es simplificar un solo impuesto que haga que el Estado recauda lo que hoy día recauda. Nada más. Bueno, pongámonos a pensar qué sucede cuando hay demasiados impuestos. Cuando hay demasiados impuestos, lo que hay distorsiones se quedan en la actividad productiva. Si hay mayores impuestos, por ejemplo, en relación al capital versus mano de obra, probablemente el empresario tienda a ir por la mano de obra. Si el impuesto en la mano de obra es más alto que el capital, probablemente vaya por el capital. Hay que eliminar ese tipo de distorsiones. De nuevo, la función principal del empresario es la de producir, invertir y producir. Los impuestos, por ejemplo, en los Estados Unidos han ido aumentando gradualmente desde el comienzo del siglo. No había impuesto, por ejemplo, corporativo hasta 1909, ¿no? Y pasó de 1% hasta 50% y ha caído algo de 30% en los últimos años gracias a las reformas económicas de Ronald Reagan en los 80. Es el impuesto personal, ¿no? El impuesto a la renta personal no existía hasta 1913, recién a partir de 1913. Entonces uno se pregunta y dice, vamos a ver, no había impuesto corporativo, no había impuesto a la renta hasta más o menos la primera década del siglo XX. ¿Cómo vivía el Estado entonces sin impuestos? Es que había impuestos, pero en el consumo básicamente. Y vivía. El Estado norteamericano vivía, recaudaba. Ahora, eso se ha hecho mucho más complejo con el tiempo. Y se ha hecho mucho más complejo porque cuando empiezan a aparecer los lobbies, los grupos de interés, ¿quiénes tienen lobistas, ¿no? Para que vayan y conversen con un congresista? Son básicamente los grandes empresarios. Los pequeños empresarios, los pequeños consumidores no tienen lobistas. En los Estados Unidos se calcula que hay más o menos cerca de 10, o no recuerdo si es 10 o 20 lobistas por congresista en los Estados Unidos. Y ellos de nuevo representan a las grandes empresas. No es casualidad entonces que a medida que el código tributario se ha hecho más complejo, en esencia lo que ha hecho es beneficiar a las grandes empresas. Se han creado tanto lo que en inglés se llama loopholes, ¿no? Vacíos tributarios, de los cuales estos grandes empresarios se benefician. Por ahí se menciona que Apple el año pasado a nivel global pagó más o menos 1.9%. El gran inversionista norteamericano Warren Buffett se queja de que paga menos impuestos que su secretaria. Bueno, ¿por qué es eso? Obviamente él tiene lobistas, Apple tiene lobistas, las grandes empresas tienen lobistas, el pequeño consumidor no tiene lobistas. Uno al simplificar los impuestos le quita ese privilegio a los grandes empresarios e igualamos el terreno, todos iguales, ¿no?, ante la SUNAT. Las consecuencias es que mientras sigan las cosas como están y empeoren, porque la tendencia es a empeorar, cuando un sistema es de lo simple y llega a lo complejo, eventualmente se hace más complejo. Piensen ustedes en un impuesto en el que, para que tengan una idea de lo que estoy diciendo, los impuestos, la tasa impositiva fuese 100%. Si la tasa impositiva fuese 100%, pregunta, ¿alguno de ustedes quisiera trabajar? Nadie trabajaría si sabe que lo que gana automáticamente se revierte al Estado. Si los impuestos fueran 0%, ¿trabajarías? Claro que sí. El incentivo para trabajar es inmenso. Todo te lo llevas tú. Entonces, entre 0 de tasa impositiva de impuestos y 100% hay una gran diferencia. Hay una U invertida. Y nosotros tenemos que estar en este lado de la U, cercana a 0. Los impuestos bajos, simples, uniformes
de forma tal que los empresarios, repito esto, se dediquen a hacer lo que socialmente tienen que hacer, que es invertir y producir y crear puestos de trabajo.